saber si se alcanza a ver allí en sus pantallas. Y habíamos quedado, mis amados hermanos, en los pilares de la doctrina bautista por Roberto J. Arch. Y leemos primera de Timoteo 4:11 para hacer rápidamente en el pequeño tiempo que nos queda de 1 minuto y avanzamos con el tema que nos corresponde el día de hoy. Primero, nos dice allí primera de Timoteo 4:1 y habla de la predicación de la apostasía. Recordemos que hace 8 días quedamos enfocados allí en este tema que es muy importante para nosotros como hijos de Dios. Dice primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Un poco más adelante veíamos, hermanos, la definición con respecto a este tema. Y dice, en cuanto a la importancia de la sana doctrina, se necesita en estos días de apostasía la sana doctrina. Pero para entender por qué se necesita, aquí está la definición de apostasía rápidamente. ¿Y qué es la apostasía según la Biblia? Es una pregunta, ¿verdad? Para usted, amigo que nos escucha también. Y dice, la apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana. Engaños, cristianos que encuentran herejías, o sea, falsedad, trazan mal la Biblia, ¿verdad? Y falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros y profetas que amenazan con seducirlos fuera de su devoción pura a Cristo. Así que podemos entender, amado amigo, amiga que nos acompaña allí por Facebook Live, que escuchen diferido y a nuestros hermanos de nuestras diferentes iglesias, a los cuales saludamos en el nombre del Señor. Y tenemos por entendido que la apostasía entonces en el cristianismo hace referencia a eso, al rechazo, ¿sí?, del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana. Y quizás nos asombramos, ¿verdad? Y podemos decir, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Un cristiano rechaza la sana doctrina? Claro que sí, es posible. Hay iglesias que aún teniendo el rótulo como iglesias bautistas se han desviado. Y es triste decirlo, pero es una realidad. Y es el significado, ¿verdad?, de esta palabra, de este vocablo importante que es apostasía y de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es importante, amado hermano y hermana, importante la sana doctrina hoy día. Y leíamos algunos versículos muy importantes. Primera de Timoteo 4:1, lo leíamos hace 8 días, ¿verdad? Y le invito a abrir allí la palabra de Dios donde usted se encuentra. Recordemos que cuando estamos leyendo la palabra de Dios debemos ir a los textos, ¿verdad? Es importante abrir y poder confirmar que lo que estamos leyendo es a la luz de la palabra de nuestro Dios. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y recordábamos que hay diferentes doctrinas. Está la doctrina de demonios que atacan la familia y los alimentos. Aquí un poco más adelante, en primera de Timoteo 4:3, dice claramente la escritura, claramente, si usted puede ir allí un poco más adelante en el texto, dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Podemos entender allí lo que Dios crea, ¿verdad?, de Dios. Primero, casarse es del Señor, ¿verdad? Los alimentos los hizo también el Señor. Pero aquí claramente dice que algunos prohibirán casarse, ¿verdad? Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Una pregunta que obviamente tiene una excelente respuesta por parte suya, hermano y hermana, es: al consumir los alimentos le debemos dar siempre gracias a nuestro Dios.
las veces que tomemos alimento en el día, desayuno, almuerzo, cena, ¿verdad? Debemos acudir a la oración en familia y en mesa para decirle, Señor, bendice estos alimentos antes de tomarlos. Un poco más adelante, en 2 de Timoteo 4:2, 2 de Timoteo 4:2 y versículo número 3. Es importante, vuelvo y repito, leer, tener los textos bíblicos ahí en pantalla, en el iPod, en su celular, en el escritorio, en su computador, donde usted esté observando en ese momento y teniendo este estudio. Primero, encontrar los textos que están allí en la Biblia, lo que la Biblia dice. 2 de Timoteo 4:2 y versículo número 3. Dice el versículo número 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que la palabra de Dios debe ser anunciada, ¿verdad? Recordemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas, ¿verdad? Es una buena noticia que estamos llevando cuando se anuncia la palabra de Dios, cuando abrimos la palabra de Dios y hablamos de arrepentimiento genuino, de fe verdadera, a nuestro Señor Jesucristo, arrepentimiento y fe en un mismo instante para ser salvos. También la palabra de Dios nos dice aquí claramente que prediquemos la palabra, ¿verdad? Pero muchas veces quizás exista excusa y podemos entender o decir, bueno, eso es un deber del pastor, ¿verdad? O es un deber de un diácono, o es un deber de otra persona, pero no a mí. Pero aquí podemos deducir claramente que somos llamados todos, ¿verdad? A llevar la palabra de Dios y el consejo, ¿verdad? Y esas buenas nuevas a aquel que necesita y que no es salvo. En el versículo 1, donde estamos ubicados en 2 de Timoteo 4, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, ¿verdad? Entonces, nos están encargando delante de Dios y nuestro Señor. Hay una gran responsabilidad. Somos responsables de seguir llevando el Evangelio, ¿verdad? Aquellos, estamos en un momento difícil, siempre han habido momentos difíciles, ¿verdad? Pero hoy, y hace 3, 4 meses aproximadamente, estamos viviendo algo que nunca habíamos vivido. Están perdiendo, muchos están yendo al infierno. Y por eso aquí dice la palabra de Dios, que prediques la palabra. Y lo que hacemos a través de estos servicios, a través de esos estudios bíblicos, con respecto a la importancia de la sana doctrina. Muchos pueden decir, yo predico la palabra, pero hay que analizar muy bien y mirar si lo que se está predicando es sana doctrina, o es doctrina de hombres, o es doctrina de demonios. Ya lo dijimos anteriormente, allí en 1 Timoteo 4:1, también en 2 Timoteo 3:1 avanzando, de que hay doctrinas de hombres y doctrinas de demonios. Si el lugar, ¿verdad?, donde asiste una persona es atacado el matrimonio, ¿verdad?, es una doctrina errada. Si el lugar donde se asiste, ¿verdad?, donde se escucha una predicación, pero hay falsa enseñanza en cuanto a los alimentos, no es una sana doctrina. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Estamos en 2 Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes, ¿verdad? ¿Y qué dice? A tiempo y fuera de tiempo. Instar es predicar en todo momento, invitar, ¿verdad? Persistir, seguir llevando esa orden que el Señor nos ha encomendado, de acuerdo a Mateo 28, esa gran comisión, y es predicar, llevar la palabra de aliento, de consuelo, en todo tiempo, amado hermano, ¿verdad? En todo tiempo es importante llevar la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Porque la palabra de Dios dice que a tiempo y fuera de tiempo, porque quizás nosotros como seres humanos creemos que solamente se puede predicar la palabra de Dios el día domingo, ¿verdad? O el día jueves, en los servicios que tenemos regulares en la semana. No, en todo momento es importante predicar de Cristo a la persona que esté cerca a nosotros, entregarle un tratado, invitarle a que nos pueda en este momento acompañar a través de las plataformas de las diferentes iglesias para que pueda escuchar, ¿verdad?, la palabra de Dios, para que se pueda arrepentir y para que pueda creer en el único Salvador, como dice Hechos 4:12, el único nombre que es dado para la salvación. ¿Qué más dice aquí la palabra de Dios? Dice, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, ¿verdad? Reprende, exhorta, pero ¿cómo se debe hacer? Con toda paciencia y doctrina, dice la palabra de Dios, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán
la sana doctrina. Si la Biblia lo dice, amado hermano y amada hermana, es porque es una realidad. Porque hoy en día hay falsos maestros, porque hoy en día hay falsos apóstoles, porque hoy en día, ¿verdad? Hay falsos predicadores. Mucho cuidado, ¿verdad? De la palabra de Dios. Sigue diciendo el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias, ¿qué? Concupiscencias, deseos inmoderados, ¿verdad? El propósito del Señor es ganar almas para Cristo en la sana doctrina. Pero hay otros que engañan y los propósitos no son las almas, sino otro tipo de propósitos, ¿verdad? Por eso hay que estar atentos a la palabra de Dios. Y como dice aquí este texto que es muy importante, el título es Predica la palabra. Si usted se detuvo a mirar allá en 2 de Timoteo 4, el título que lleva este capítulo es Predica la palabra. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Estamos predicando la palabra de Dios, estamos leyendo la palabra de Dios, seguimos orando a nuestro Dios, seguimos alabando a nuestro Dios. Debemos dar gracias a Dios porque Dios nos da la sabiduría. Primero para podernos reunir de este modo, de esta manera, ¿verdad? Online o en vivo, ¿verdad? Algunos lo llaman virtual. Pero la idea es poder seguir escuchando la palabra de Dios. Vamos a ir avanzando en el tema de la importancia de la sana doctrina. Recordemos lo que dice Judas 3, ¿verdad? ¿Qué dice Judas 3? ¿Hay algún hermano o hermana que lo recuerde y que nos inste, dice la palabra de Dios, con lo que dice el consejo de su palabra? Judas 3, recordemos que solo tiene un capítulo, ¿verdad? Y nos anuncia la palabra de Dios, que en el libro de Judas dice que debemos contender, ¿verdad? O sea, Evidentemente por la fe. amén. Gracias, hermana de Luz allí. Debemos defender la sana doctrina. Usted y yo somos responsables, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que debemos presentar defensa con mansedumbre. No está diciendo que debemos presentar defensa para ganar una pelea, ¿verdad? Doctrinal o el tema que se esté llevando en su momento, sino debemos es defender la sana doctrina, la palabra de Dios. Lo que nos ha encomendado es eso, contender ardientemente por la fe. Romanos 16:7. Allí donde usted está, seguimos utilizando la Biblia. En esta noche es importante. Romanos 16, versículo número 17. Recordemos el tema, estamos hablando de la apostasía, de aquellos que van a apostatar de la fe y también de la importancia de la sana doctrina, basados en los pilares de la doctrina bautista. Romanos 16, 17, ¿qué dice? Dice, mas os ruego, hermanos, notemos muy bien, si aplicamos análisis bíblico a estos versículos, que está hablando a creyentes en Cristo, ¿verdad? A creyentes en Cristo, a salvos. Y dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, para estar atento, ¿verdad? Tropiezos en contra de la doctrina, amados hermanos, que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. Este es un consejo que da la palabra de Dios en cuanto a la doctrina sana. Que no es fácil, claro, amado hermano, no es fácil porque hay hermanos en la fe, ¿verdad? Y con el transcurrir del tiempo siguen basados en las escrituras fielmente, ¿verdad? Pero quizás durante el tiempo también han habido hermanas iglesias o iglesias hermanas en las cuales han cambiado la doctrina. Y aquí el consejo de Dios es fuerte, pero es el consejo para que la doctrina del Señor se siga conservando. Y dice, es un ruego, ¿verdad? Que está haciendo allí directamente el apóstol Pablo, y lo dice directamente a la iglesia, a creyentes en Cristo. Y dice que estemos pendientes, ¿sí?, en aquellos hermanos inclusive que causan divisiones y tropiezos, pero está hablando claramente la palabra de Dios y dice de la doctrina. O sea que usted y yo somos responsables de estar atentos, de estar escuchando, de estar concentrados, de estar mirando y de estar leyendo cada pasaje, ¿verdad?
y si hay algún error, ser corregidos, independientemente el hermano, la hermana, el pastor, ¿verdad? Es importante poderlo hacer por el cuidado y el celo de la doctrina. Entonces dice aquí el texto en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Primero, nos está diciendo el texto que nosotros debemos aprender. Y la palabra de Dios es clara cuando dice que ya no somos niños fluctuantes, ¿verdad? Sino que tomamos es vianda espiritual, alimentos sólidos, que ya no somos niños en Cristo, sino que se supone que somos maduros en Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí que hay un grado de responsabilidad doctrinal en cuanto a la iglesia. Y es muy claro, hay un viejo adagio que usa un hermano y dice que en tierra de ciegos el tuerto es el rey. Por eso es importante que nos fijemos muy bien en lo doctrinal para poder presentar defensa con mansedumbre, oído. Entonces dice aquí, el cual vosotros habéis aprendido. Usted y yo llevamos un tiempo, el que el Señor ha permitido, desde que hemos conocido al Señor hasta hoy, somos responsables de presentar la palabra de Dios, trazarla, como veíamos hace 2 jueves aproximadamente, trazar la palabra de verdad. Dice allí claramente el versículo. No podemos presentar mentira, no podemos presentar falsedad, no podemos ser amigos de la apostasía, no podemos. Suena fuerte, vuelvo y repite lo que la palabra de Dios nos aconseja, pero es una realidad. Muy bien, primera de Timoteo 6:3. Vamos a devolvernos un poco en los textos que teníamos anteriormente y seguimos utilizando Biblia esta noche. En la Biblia avanzamos, pero nos retrocedemos unos capítulos anteriores en cuanto a Timoteo. Tenemos que ir a Timoteo 6:3. Amén. Primera de Timoteo 6, versículo 3 y versículo número 4. No pierda la lectura, por favor, amado hermano, hermana y amigo que nos escucha. La importancia de la sana doctrina. Dice allí en Primera de Timoteo 6, 3, 4. Primero lleva un título y dice piedad y contentamiento. El versículo 3 nos dice, si alguno enseña, oído nuevamente, está hablando a las personas responsables, a los pastores, a los diáconos, a los creyentes en Cristo, ¿verdad? Aquellos que llevamos un tratado a una persona que va a ser ganada para el Señor y convencida a través de su Santo Espíritu. Y dice aquí, si alguno, ¿verdad? O sea, se supone. Y se dice aquí, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, dice la palabra de Dios, y delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen. ¿Qué nace de todo esto? De la no sana doctrina. Dice, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, dice Primera de Timoteo 3:4. Por eso es importante, mi hermano ya está hablando del discernimiento en el aprendizaje en cuanto a la doctrina. Estamos generalizando desde Génesis hasta Apocalipsis, porque si hablamos de doctrina podemos entrar a muchos estudios que trae la palabra de Dios. La fe, la salvación, el Señor Jesucristo, la Trinidad, el bautismo, la cena del Señor. Todo esto hace parte de la sana doctrina en la palabra de Dios. ¿Cuánto conocemos? Solo el Señor conoce y nos demanda cada uno, ¿verdad? En cuanto a la medida de fe o de conocimiento que alcancemos a tener. Pero aquí es claro y la palabra nos dice, si alguno enseña otra cosa, ¿será que usted y yo identificamos una mala doctrina? Sería una pregunta para cada uno de nosotros en esta noche. Si lo podemos hacer, amén, porque somos llamados para hacerlo, hermanos. Y dice aquí, claramente, que está envanecido. Es una persona envanecido que nada sabe. Suena fuerte, ¿verdad? Pero es una realidad. Y más adelante dice que igual esto conlleva, ¿verdad? Dice de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Inclusive en el versículo 5 dice, disputas necias de hombres corruptos
de entendimiento. Está hablando de comprensión. Y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Nuevamente, la palabra de Dios nos dice, separémonos de aquellos que son apóstatas, ¿verdad? En la palabra del Señor. Vuelvo y repito, es un tema delicado, claro que sí, porque poder separarnos, lo digo con el amor en el corazón, con el respeto en el corazón de algún hermano que esté predicando o sea apóstata, no es fácil, ¿verdad? Pero hay que identificar no solamente las falsas enseñanzas, ¿verdad? Las falsas iglesias, sino la falsa doctrina. Vamos a ir a Hebreos 13:9. Hebreos 13, versículo número 9. Amén, estamos allí, dice la palabra de Dios, Hebreos 13, versículo 9. Si nos detenemos en el título, el capítulo como tal está hablando de unos deberes. Y el título es de los deberes cristianos, ¿verdad? Por eso es importante la sana doctrina. Muchas veces se piden derechos, ¿verdad? Pero ¿cuáles son mis deberes? Con el Señor, con la iglesia, con mis hermanos, ¿verdad? Entonces dice allí en Hebreos 13:9, y vamos a leerlo desde el versículo número 7. Dice en el versículo 7, acordaos de vuestros pastores. O sea, tenemos que llevarlos en nuestra mente, en nuestras oraciones, en el corazón, ¿verdad? Y dice, acuérdese de él, que os hablaron la palabra de Dios. Estamos yendo a la memoria, ¿verdad? Donde se almacena el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Es uno de los sentidos internos que el Señor permite que tengamos, ¿verdad? Y dice, acuérdese de su pastor, de nuestros pastores que han predicado, ¿verdad? La palabra de Dios. Y dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. O sea, no estamos llamados a juzgar, es lo que quiere decir la palabra de Dios. Nos interesa lo doctrinal. El Señor será quien juzga. Y dice, e imitad su fe. Muchas veces, y aquí este sería un tema bastante extenso, nuestros ojos están puestos, ¿verdad?, en un hombre, pero la palabra de Dios nos dice que no esté puesto, ¿verdad?, mi mirada en el hombre. Inclusive en el versículo 6, un poco antes, dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Nuestra mirada está puesta ¿en quién? En Cristo, ¿sí? Nuestra mirada está puesta en el Señor Jesucristo. Y dice, el Señor es mi ayudador, no temeré. Estamos en el versículo 6. Lo que me puede hacer, ¿qué? El hombre. Por eso no somos llamados a juzgar, ¿verdad? A ninguna persona. Llámese pastor, llámese hermano, hermana de la iglesia, estamos llamados, ¿verdad? Dice aquí, a imitar lo bueno. Por eso aquí nos aconseja la palabra de Dios, nos dice, acuérdese primero de la palabra de Dios, de las predicaciones que hemos recibido de diferentes hermanos en diferentes lugares, almacénelas, ¿verdad? En su corazón, apréndalas como la sana doctrina, pero considere, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el resultado de su conducta? O sea, sea piadoso e imite su fe, ¿sí? Aprenda o aprendamos de aquel que nos lleva la palabra de Dios en lo bueno. Y en el versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo, ¿cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. Y este versículo también trae mucho porque nos puede enseñar aquí inclusive de la preexistencia de Cristo, donde habla allí en Génesis cuando el vocablo hagamos al hombre, en plural, podemos reconocer que el Señor Jesucristo ya estaba antes de venir humanamente a esta tierra. Por eso dice aquí claramente el versículo, Jesucristo es el mismo ayer, ¿verdad? Recordemos que es 100% Dios, es el mismo hoy, ¿verdad? Como Dios y como hombre, y también por toda la eternidad. Seguimos avanzando. Este versículo, disculpo, allí no existe, hermanos, fue un error allí en escritura. Finalmente dice que produce hombres de Dios, 1 Corintios 16:13, y ya avanzando y casi finalizando. 1 Corintios 16. Amén. 1 Corintios 16, versículo número 13.
Primera Corintios 16, 13. Está hablando allí de las salutaciones finales, es el título. Y dice en el versículo número 13, velad, ¿verdad? Una palabra muy importante, un vocablo muy importante para nosotros. Prácticamente nos está diciendo, estemos pendientes, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo de la fuerza pública, de un militar, aún de un guarda de seguridad? Es ese, velar, ¿verdad? No es dormir, es velar, para tenerlo claro. Dice, velad, estad firmes en la fe, o sea, esté pendiente, ¿sí? Estemos despiertos, estemos atentos, ¿verdad? Y hay una coma y luego dice, estad firmes, ¿verdad? O sea, no se dejen mover, dice la palabra de Dios, nos invita a que no nos dejemos mover en la palabra de Dios, en lo que creemos. Dice, portaos varonilmente y esforzaos, ¿verdad? Es un versículo también que nos ayuda a entender la invitación que hace la palabra de Dios a nosotros. Y está hablando allí y dice que nos portemos varonilmente para presentar defensa con mansedumbre y estar pendientes, velando, ¿verdad? Y firmes en la fe. No permita que la fe que nos ha dado nuestro Señor sea movida por ningún viento de doctrina, amado hermano y hermana y amigo que nos escucha. Y finalmente, como el tiempo se nos agota, vamos a ir a 2 de Timoteo 3:17. 2 Timoteo 3, versículo número 17. Estamos ubicados aquí ya casi para finalizar. 2 Timoteo 3, versículo número 17. Y dice, a fin de que el hombre de Dios, ¿verdad? El hombre y la mujer, el hermano y la hermana, ¿verdad? De Dios, cuando dice de Dios quiere decir que ya somos creyentes en Cristo, ¿verdad? Y hace una invitación y dice, al fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, ¿verdad? Enteramente preparado para toda qué? Buena obra. O sea, produce hombres de Dios y podemos verlo en los versículos que nos ha regalado, especialmente en la palabra de Dios, el estudio en esta noche, de que es tan importante la preparación y la defensa de la palabra de Dios y que es tan importante estar en la sana doctrina porque hay un grado de responsabilidad enorme, amado hermano y hermana. Entonces, 2 Timoteo 3:17 claramente nos invita a que estudiemos, a que nos preparemos, a que leamos, a que memoricemos la palabra de Dios, para que cuando alguien pase, independientemente de la doctrina que sea, del viento doctrinal, ¿verdad? Podamos presentar, como dice allí en Judas, con mansedumbre y buena defensa, ¿verdad? Con argumentos bíblicos y quizás teológicos, la palabra del Señor. Finalmente, nos dice allí el texto, que también la palabra de Dios moldea el carácter. O sea, primero, hemos estudiado en cuanto a la apostasía y su definición y esta serie de textos bíblicos que nos ayudan de la importancia en la defensa de la sana doctrina y de retenerla y presentar también defensa con mansedumbre. ¿Qué pasa con la sana doctrina? Produce hombres de Dios, hombres fieles, ¿verdad? Como dice aquí el texto, perfectos. O sea, así nos ve el Señor cuando estudiamos su palabra, ¿verdad? En la perfección de su palabra y enteramente preparados para toda buena obra. Si hay un llamado, hermano y hermana o amigo que nos escucha en esta noche del Señor Jesucristo, a su vida, en su corazón, ¿verdad? Atienda el llamado de Dios en esta noche. ¿Quiere moldear su carácter? ¿Quiere ser producto de un hombre de Dios o una mujer de Dios? Vamos a ir a Proverbios 23:7 ya para finalizar. Proverbios 23. Amén. Proverbios 23, versículo número 7. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, con la comunión en su Santo Espíritu, recordando el consejo de Dios en esta noche y ya casi para finalizar. Proverbios 23:7. Y dice allí, porque ¿cuál es su pensamiento
en su corazón, tal es Él. Y aquí está hablando, amados hermanos, y dice claramente la palabra de Dios, ¿qué piensa usted y qué pienso yo? ¿Qué hay en nuestros pensamientos hoy? ¿Verdad? De acuerdo a nuestros pensamientos, así moldea el carácter, ¿verdad? Nuestro Dios en su palabra. Esperamos que los pensamientos que tenemos sean los mismos pensamientos de Dios, porque eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros, moldea nuestro carácter. Usted se puede preguntar en esta noche y hacer un ejercicio y decir, yo no soy la misma persona. El Señor cuando me tomó, me transformó. No soy el mismo de hace 5 o 10 años. El Señor me ha cambiado. Pero afánese si no ha cambiado o no siente que esté transformado. Recordemos lo que veíamos hace el domingo o en unos estudios que hemos venido llevando últimamente. Y a lo malo le debemos decir malo, ¿verdad? Y a lo bueno, bueno. El Señor nos enseña en su palabra cuándo debemos decir no y cuándo debemos decir sí. Y que nuestro no sea no, que no nos movamos de nuestras respuestas. Y cuando debamos decir sí, es sí, que nuestra palabra tenga validez. Por eso aquí está hablando de su carácter y de mi carácter. Y soy totalmente convencido que el Señor nos ha moldeado el carácter. Y está hablando en todo el sentido de la palabra, en lo espiritual y también como humanos. Si antes nuestro carácter era muy fuerte, el Señor también ha cambiado nuestro carácter. O si nuestro carácter ha sido quizás lo contrario, también el Señor me ha enseñado, ¿verdad? A decir sí cuando es sí, a decir no cuando es no. Eso es a lo que se refiere el carácter del cristiano. Nos moldea, ¿verdad? Es importante. Por eso, porque cuál es nuestro pensamiento en nuestro corazón, dice la palabra de Dios, porque cuál es su pensamiento o mi pensamiento en nuestros corazones, tal cual somos, dice la palabra de Dios. Recordemos que la Biblia nos dice que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dios conoce su corazón, amado hermano y hermana y amigo que nos escucha allí. Y finalmente, aquí hay algo muy importante ya para finalizar antes de ir a la oración. Y dice, siembre un pensamiento, coseche una acción. Siembre una acción, coseche un hábito. Siembre un hábito y coseche un carácter. Y siembre un carácter y coseche un destino. ¿Cómo está su carácter hoy en día? ¿Cómo están nuestras acciones hoy en día? ¿Qué hay en nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que cosechamos o le permitimos a Dios cosechar en el carácter que Él nos moldea? Si sembramos el carácter de Dios, cosecharemos un destino espiritual. Muy bien, amado hermano y hermana, así hemos finalizado el estudio en esta noche. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda al poder estar un grupo de sus hijos aquí congregados o reunidos en esta plataforma para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Vamos a hacer una invitación antes de ser despedidos en esta noche. Le invito a que incline su rostro de manera reverente en oración por aquellos que están escuchando el mensaje hoy. Señor Dios y Padre Celestial, gracias por este espacio, este tiempo que nos permites, que tú nos brindas, oh Dios. Gracias por cada versículo en tu palabra, el cual hemos expuesto y aprendido, o como decía allí tu palabra en los versículos, instas, Señor, nos invitas a través de su Santo Espíritu a trazar tu palabra fielmente, Señor. Gracias, Padre, por esa plataforma que nos prestas, Dios eterno. Bendice a mis hermanos presentes y también a los ausentes, hermano. Bendice, Padre, a los niños, a los jóvenes, los hermanos mayores, Señor, aquellos hermanos que tienen grandes dificultades en este momento, y aún oramos por los hermanos que no tienen dificultades, que nos acompañan y que apoyan, Señor, pero que también, Padre Celestial, oramos a ti al unísono para que sigas moldeando cada vida, Señor, y cada corazón. Podemos reconocer que no somos los mismos, Padre, cuando iniciamos nuestra vida como cristianos, Dios. Somos diferentes, Señor, y nos preocuparíamos si no fuera así, Dios eterno. Nos has enseñado a conocer lo que es bueno, Dios, en ti, y a reconocer, Señor, lo que es malo, Padre Santo, y llamar malo a lo que es malo, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos presentes, oh Padre Celestial, y aquellos que nos han acompañado, nuestros diferentes hermanos por Facebook Live.
y a aquellas personas o hermanos que se han unido, Señor, a escuchar tu mensaje, Señor, en esta noche. Te damos muchas gracias y oramos, Padre, por aquellos que aún no han creído en Cristo, especialmente, Padre, para que en oración en este momento ellas puedan reconocerte como único y suficiente Salvador personal, Señor. Es cierto que existe el cielo, pero también existe el infierno, Señor. Y el infierno está lleno de personas de buenas intenciones, Padre. Pero no solo de buenas intenciones las personas van al cielo, ni mucho menos por obras, Dios. Tú dices en tu palabra y nos enseñas que solamente se va al cielo creyendo en Cristo Jesús, arrepintiéndonos en el corazón, Señor, y tomando un acto de obediencia de 180 grados en la actitud de nuestras vidas, Señor. Gracias por la fe. Gracias, Padre, porque tú entregaste a tu Hijo amado y en la cruz, en el madero, Señor, y entregó hasta la última gota de sangre, Señor, para que nosotros seamos rescatados aún siendo culpables, Señor. Gracias te damos, oh Padre, y oramos por aquellos que escuchan este mensaje en este momento y que lo escucharán en diferido. Si usted quiere recibir a Cristo, queda una invitación abierta para que le reciba en su corazón, para que usted pueda hacer su oración de fe y decir, quiero recibir a Cristo, quiero ser cristiano, quiero ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Si usted desea tomar esa decisión en esta noche, allí donde está, haga su oración de fe, ¿verdad? Arrepiéntase y crea en Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador para su vida. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual puedan creer, como dice Hechos 4:12. Es muy clara la palabra de Dios. A ti, oh Dios, te damos gracias por este tiempo, este espacio que nos has permitido, Señor, hoy, por las plataformas, Señor, y las diferentes iglesias del compañerismo aquí en Bogotá, por la iglesia Peniel el día de ayer, en el servicio realizado, Señor, la iglesia en Bosa. También te damos gracias por la iglesia Gracia, por la iglesia Quiroga, por la iglesia en Villavicencio, por Puerta Estrecha, Señor. Bendice cada pastor, predicador, hermano, hermanas, que colocan allí, Señor, al servicio, en cada obra, Señor, los dones, los talentos, los hermanos que nos acompañan, apoyan los servicios. Bendice las ofrendas, Padre, en cada una de las iglesias, oh Padre Celestial. Bendice también, oh Dios eterno, los hermanos que han tenido dificultades y enfermedad, pero que tú, Señor, les has sacado avante por medio de la medicina, los médicos, y tu mano directa, Señor, sobre ellos. Seguimos orando por los que están delicados de salud, aquellas familias que han perdido los seres queridos, la familia Peña, la familia Martínez, la familia Vázquez, Señor, a causa de esta pandemia, Dios eterno. Oramos por las diferentes necesidades de tu iglesia, de Manuel, Señor. Los hermanos, Padre, que no conocemos, Señor, allí en la iglesia, por situaciones de distancia, oh Dios, oramos por ellos, Señor. Tú los conoces y sabes en dónde se encuentran y en qué situación. Clamamos a ti para que puedan ser proveídos, Señor, en cada necesidad, primero a través de tu palabra, de la oración, pero también de sus familias cercanas, si es caso, Dios eterno. A nosotros, Padre, te pedimos que nos des un descanso hoy, oh Padre Celestial, aquí en casa o en casa en cada uno de nosotros. A los amigos que nos hayan acompañado hoy, Señor, a través de la plataforma, nuestros hermanos presentes, oramos por los ausentes, nuestra hermana Miriam, nuestra hermana Nubia, cada uno de sus hijos, sus familiares, aquellos que exponen sus vidas, Señor, en los trabajos como taxistas o Padre Celestial, oramos por ellos. Nuestro hermano Ignacio, bendice su vida, oh Dios eterno, por los médicos, los enfermeros, los auxiliares, aquellos que conducen las ambulancias. Dios, oramos por ellos, las fuerzas militares, también por la policía, Señor, los gobernantes. Tú nos mandas a que oremos por todos ellos, aquellos que están en eminencia, Señor. Bendice las familias pastorales aquí en Bogotá, oh Dios eterno, tus esposas, sus hijos, Señor. Guárdalos de todo mal y peligro, oh Dios eterno. Guarda a nuestros vecinos también, los templos vacíos, oh Padre Celestial. Que tu palabra siga extendiéndose, Señor, como se ha hecho hasta el día de hoy por medio de estas plataformas y de la internet, Señor. Esperamos que muchos reciban a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador en sus corazones, Señor. Gracias te damos, Padre, en nombre de Cristo Jesús, encomendando las peticiones secretas y públicas y aquellas que se me olviden en este momento, que solo tú las puedes conocer, Señor. Gracias en nombre de Jesús. Amén.